Entonces mi compañera, cuando fuimos a vivir a este sitio nuevo, yo le dije no haga amistad con personas que están en ventas de droga porque hemos tenido problemas en el Así pasado son la mayoría de las mujeres, no hacen caso, tienen que hacer caso a veces, por Dios. con droga, y entonces eso nos trajo problemas, ese tipo de amistades, y tuvimos muchas discusiones y problemas, y etcétera, etcétera, y todo se nos convirtió en un infierno. Anteriormente, antes de ir ahí a vivir, éramos felices, una pareja unida, bien bonito todo, pero quisiera amistades con gente buena que valiera la pena. Pero como ella tomaba esa pastilla Percocet para el dolor, empezó... Perdón, oigan, la famosa Percocet, de la que hablan muchos artistas en los videos, la famosa Percocet, ojo y escuchen, tengan cuidado, no se despeguen de su televisor, del teléfono, de la tableta, de la computadora. Escuchen esto, la famosa Percocet, hacia dónde llegó este hombre por esa famosa Percocet con su esposa y el trabajo que pasó. Entró hace 8 meses y terminó haciendo 16 años, para que ustedes vean. Entonces vamos a escuchar la historia de Carlos Rodríguez. Cámara, acción. Hello mi gente, aquí estamos, Comando 911. Tenemos aquí a un señor que ha pasado por muchas, como decimos nosotros allá en Santo Domingo, ha pasado por la de Caín. Así que, un señor de la vieja guardia. ¿Qué tiene para decirme? ¿Se puede quitar la mascarilla confianza? Los dos tenemos la vacuna. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Rodríguez. Ok, Carlos Rodríguez, ¿qué tiene para contarme detrás de cámara? Lo que se ha vivido y lo que usted ha vivido en la ciudad de New York, principalmente Estados Unidos, en las prisiones, la realidad, lo que muchas personas no saben. Cuénteme usted. Bueno, en la prisión, la cosa de la prisión es algo malo, porque ahí hay problemas hasta por una silla. Entonces, al tener problemas, si tienes te dan un año y tienes por lo menos 4 meses de good time, lo pierdes y de ahí te dan más tiempo. Y si agolpeas a alguien o le das un cantazo a alguien en una pelea, te quitan el tiempo y es otro tiempo más que te van a dar con más años de cárcel. En pocas palabras, que tú golpeas a una persona allá adentro y ya es un caso aparte que te busca. Si tú entraste a hacer un año, puedes terminar haciendo 20 años, 5 años, 10 años, como le pasó a Caballo, el dominicano de los Trinitarios. Exactamente, porque te puedes buscar una muerte de quitarle la vida a alguien y estar 20 o 15 años preso. Ahora, yo te voy a decir algo, cuando uno quiere hacer una llamada a su familiar y dice que venga alguien, dice que no, que esta silla, que esto, que mi teléfono, uno se pone bien bravo, ¿no es así? Sí, eso es correcto, la mayoría de los problemas vienen por eso. Entonces, Rodríguez, ¿qué tiene hoy para contarme de la vieja guardia? Porque usted se ve que una persona de la vieja guardia, las cosas que usted ha vivido en las prisiones hoy día, el tiempo que hizo preso. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tiempo hizo preso usted? Bueno, primeramente lo que yo hice preso fueron 8 meses para el 1992 por portación de arma ilegal. Y, ok, eso fue en el 1992 y ahora después hiciste 15 años que casi vienen siendo 16. Sí, correcto. Este señor que ven acá hizo 16 años de su vida preso y está recién salido mayormente. Exactamente. ¿Cómo fue esa supervivencia dentro de la cárcel? ¿En cuál cárcel tuviste? No fue nada bueno, en Clinton, en Kent Vincent, Rikers Island y Bronx County cuando estaba aquí en el Bronx. ¿Y el trato de los policías, cómo fue? El trato de los policías no era bueno, en el estado nos trataban como verdaderos animales. ¿Y la comida? La comida a veces no la tirábamos cuando estábamos en la caja y tirada como... Muchas personas no saben lo que es la caja. Explícale usted qué es la caja, porque yo mismo no sé mucho. La caja es un calabozo donde es un matrecito bien pequeñito y uno siente más el piso que el matre, porque es un matre bien fino, todo sucio. Y frío, me imagino, bien frío. Frío, porque no te dan frisa.
ni nada de eso. Bien malo. Todo sucio, lleno de excreta, de orines y ya tú te puedes imaginar. Wow, la verdad que usted ha vivido mucho. ¿Qué edad tiene? Tengo 64 años, cumplí hace poco, en agosto. Wow, pero no sé, usted se ve bien, parece de 50. A usted ni el coronavirus lo mata. No, porque si sobrevivió en Clinton y ha hecho todo ese tiempo es porque es un bacano. Porque me cuido. Se cuida. Sí. ¿Y esa cadena de oro? Sí, la cadena es de oro. Diamante. Sí. Muéstrele ya a la cámara al público para que vean, mire. Y más lo que tiene guardado por ahí. ¿Se puede saber por qué cayó preso? Por portación de armas, de un asalto que le di a un taxista y tuve la mala suerte que me agarraron cuando eso estaba en el consumo de la cocaína fuerte. Pero gracias a Dios me rehabilité porque conocí una muchacha últimamente y fue a vivir un sitio y ahí en ese sitio siempre yo le hablaba a ella que si hacía amistades, quisiera amistades con gente buena que valiera la pena. Pero como ella tomaba esa pastilla Percocet para el dolor, empezó... Perdón, oigan, la famosa Percocet, de la que hablan muchos artistas en los videos, la famosa Percocet, ojo y escuchen, tengan cuidado, no se despeguen de su televisor, del teléfono, de la tableta, de la computadora. Escuchen esto, la famosa Percocet, hacia dónde llegó este hombre por esa famosa Percocet con su esposa y el trabajo que pasó. Entró hace 8 meses y terminó haciendo 16 años, para que ustedes vean. Entonces vamos a escuchar la historia de Carlos Rodríguez. Entonces mi compañera, cuando fuimos a vivir a este sitio nuevo, yo le dije no haga amistad con personas que están en ventas de droga porque hemos tenido problemas en el pasado. Así son la mayoría de las mujeres, no hacen caso, tienen que hacer caso a veces, por Dios. Con droga, y entonces eso nos trajo problemas, ese tipo de amistades, tuvimos muchas discusiones y problemas, y etcétera, y todo se nos convirtió en un infierno. Anteriormente, antes de ir ahí a vivir, éramos felices, una pareja unida, bien bonito todo, pero las personas que ella trató, que ella estaba tratando, esas amistades, vendiéndole la pastilla Percocet, fue lo que nos llevó al nivel, a un punto de consumir drogas de nuevo. Suerte que pasaron problemas entre nosotros y ella me sacó de la casa y yo me fui para un refugio. Y de ese refugio... Perdón, muchas personas no saben lo que es un refugio. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un sitio de desamparado. Donde van las personas que no tienen casa, hogar. Ustedes perdieron la casa, perdieron todo y terminaron en un refugio, un albergue. Sí, ella me sacó de la casa, sí, ella me sacó de la casa. Y después no, ella lo sacó de la casa, después que usted hizo todo ese tiempo preso por ella, sí, por el tema de la Percocet. Sí, anteriormente, cuando eso fue antes de vivir con ella, sí, del tiempo preso y todo eso. Pero ya yo estaba rehabilitado de droga y estaba bien, pero al llegar a ese sitio nuevo... a ese sitio nuevo que nos mudamos, siempre le decía, ten cuidado las personas que trata personas que valgan la pena y buenas, no trates personas que están en venta de droga, porque cuando uno ha pasado por problemas de droga y ha sido adicto, al tratar personas que están envueltos vendiendo, uno va a tener recaída y va a caer. Y eso fue lo la recaída, muy malo. Y eso fue lo que nos sucedió. Y en parte por eso vino la separación. Yo le voy a decir la verdad, la historia que usted tiene es una historia de Netflix. Es una historia que hay que escucharla y ver para creer. Ustedes me entienden, porque oiga, lo que usted, en este ratico, lo que usted me ha contado, es algo que hay que ver para creer. Entonces cuando fui a ese refugio, ahí de ese refugio fui a un hospital que está al lado, el Bellevue Hospital, ahí estuve en un detox, después hice un rehab. Perdón, detox, ¿qué es un detox en español? Es donde tú te rehabilitan de la droga y te limpian. Un detox es donde te van sacando la droga chin a chin para limpiarte. Y después de ahí viene, ¿qué más lo otro? Exactamente, y después de eso hice un rehab,
donde me daban orientación por 21 días. Ok, perdón. Yo le digo porque mucha gente no sabe lo que es rehab, mucha gente no sabe lo que es refugio, porque en Santo Domingo le tienen otras clases de nombre y eso, y por eso, para que la persona entienda, bueno, el rehab viene siendo algo como el Ditos, lo mismo, parecido. Exacto, y ahora pues me encuentro bien porque estoy limpio de todo tipo de droga. Gracias a Dios. Y me siento contento y le doy gracias a Dios. Voy a la iglesia todos los domingos, busco de Dios y me siento bien y estoy esperando mi apartamento pronto, ya me lo dan y todo me ha cambiado. Con Dios por delante usted va a conseguir su apartamento. Y todo me ha cambiado muy bien, gracias a Dios. Ya no tengo ese martirio rodeado de la gente en el bloque donde vivía, que eran personas sumamente negativas, que lo que les gustaba era estar averiguando la vida de este, de aquel, del otro, gente hipócrita que te trataban de frente. Hipócrita, hay muchos, y doble cara. Te apuñaleaban, eso era lo que había ahí, y por esa gente yo tuve muchos problemas con mi esposa hasta que llegó el punto de la separación. Ustedes ven esa historia por la droga, por la Percocet, por esto, aquello. Una pareja que eran felices llegó a la separación, cárcel, droga, albergue, refugio, de todo lo malo. Porque eso es lo que se encuentra la persona que anda en la calle. Yo espero que este video les sirva a todos ustedes de experiencia, porque estas son cosas vividas de verdad. Esto no es una película de Robin Hood de Marvel. Esto no es una película de Marvel ni nada. Esto es la vida real, lo que se vive, lo que la gente no cuenta. ¿Ustedes me entienden? Esto es la vida real de lo que se vive hoy en día y lo que se pasa en la cárcel. ¿Ustedes me entienden? Ok, sígame diciendo. Y todas estas cosas suceden especialmente cuando uno va a vivir un sitio con la clase de personas que uno trata, porque a veces piensa uno que son personas buenas, pero es mentira, no son ninguna persona buena. La única persona buena para mí es Dios, porque es el verdadero amigo, hoy, mañana y siempre, porque eso amén, de amistad no existe. Amistad es un peso en el bolsillo. Amistad no es una persona que te trata de frente y por la espalda te da la puñalada, no. Amigo es quien te ayuda y está contigo en los momentos malos y en los momentos buenos. Usted ve, oiga, que le iba a decir, vamos a echar un poquito más para acá, ok, que le iba a decir, usted dijo una palabra muy perfecta, no hay amigos, y amigo es un peso en el bolsillo, y no hay amistades, y mucho menos una persona que te ofrece droga, que Percocet, que esto, no es tu amigo, ¿me entiendes? Pero para muchas personas, cree que es su amigo, pero no es así. Pongan atención a todo lo que le está diciendo esta persona, porque una persona sabia tiene la edad mucho más que todos nosotros, puede ser nuestro abuelo. Y aparte de eso, nos está diciendo las verdades, lo que se vive hoy a día a día. Dios mío. Y así ha sido mi vida. Estuve con esa muchacha y la quise con mi alma. Y yo siempre estaba dándole consejos, aconsejándola por el bien, para que progresara, para que echara siempre hacia adelante, pero ella nunca me hacía caso. Le pagó mal, le pagó mal. Gracias a Dios, no todas las mujeres son así, pero hoy en día se ve mucho eso. Se ve mucho. Y por eso hoy en día muchos hombres hoy le da miedo enamorarse y tener algo en serio con muchas mujeres. Bueno, mis soldados ya han escuchado parte de la historia de Rodríguez. Una partecita así pequeñita, porque esta historia la vamos a dejar para otro día, porque es una historia que de verdad es una película, un librote así. Rodríguez, ya para darle una terminación con buen informativo educativo a todos los demás, ¿qué mensaje usted le mandaría a toda esa persona para que no vayan a pasar y a vivir la mala experiencia que usted vivió?
Bueno, yo a esas personas lo que les aconsejo es que si hacen amistades, hagan amistades con gente buena, con gente que esté limpia, no gente que venda droga ni consuma droga, gente que los ayude, que los realce, gente buena, que sean amigos de verdad, porque hay amigos de verdad, pero poco. ¿Entiendes? Ese es mi consejo. Y si quieren ayuda para rehabilitarse, vayan a un detox, a un hospital. Ok, perdón. ¿Cómo la mejor recomendación para que cualquier tipo de persona pueda conseguir ayuda confidencialmente? Porque muchas veces tienen miedo de buscar cualquier tipo de ayuda porque tú sabes que lo van a que los padres no quieren. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde llamar? ¿Cómo se hace? Bueno, llamar al 911 y buscar ayuda y ellos le dan la información. No, el 911 es el de la policía, pero hay otro número de ayuda. ¿Cuál es? El 3, ¿cuál es? El 311. El 311, correcto. El 311, ellos ya, oigan lo que él está diciendo. El 911 se llama, pero ya sí es una emergencia. Pero el 311 es más para ayuda, es lo que él quiere decir. 3111, aquí en la ciudad de Nueva York, y creo que casi todo Estados Unidos. Exacto. Entonces, pero a toda la persona en el mundo, ¿qué usted les recomienda? Porque esto va a llegar a todo el mundo entero. Que hagan eso, llamen a ese número y busquen ayuda. Ahí alguien le va a hablar y los va a orientar y los va a ayudar y los va a mandar al hospital más cercano donde la persona viva, y de ahí va a estar en un detox, se va a limpiar, va a tener un rehab, orientación y va a salir limpio. Después lo que le aconsejo es que las amistades que estén en venta y estén en consumo, hello y goodbye de lejos, pero no relacionarse con ellos para que se puedan mantener limpios, como lo estoy haciendo yo en este momento, y le doy gracias a Dios. Bueno, y la verdad que el hombre está saludable, está fuerte, miren los blimblines, su reloj y toda su cosa, altivo. Enséñale ese reloj. Enseña el reloj, miren ese reloj, miren ese reloj, miren esto, miren para allá, blimblinelo, mira qué bonita, los anillos y todo, miren, con cadena, oro, 14 kilos, ay, mira para allá, con su medalla, ustedes ven, si él pudo, ustedes también pueden, pero no tanto eso, es tratar de mantenerse, salir de los malos pasos y también tratar de no entrar al mal paso. Exacto. Y si entraste, porque todos somos seres humanos y cometemos errores, ya él dice acá cómo buscar la ayuda lo más rápido posible, porque mientras más rápido tú busques la ayuda es mucho mejor. ¿No es así? Exacto, exactamente, eso es así. Buscar la ayuda y la va a encontrar. Porque lo que hay en estos tipos de cosas es cárcel, muerte. Cárcel, muerte, problemas. Droga, no hay nada bueno. Entonces, aquí en Nueva York, principalmente, el 311, y me imagino que cada sitio en el país que tú vivas tiene que tener un número. Y siempre todas las llamadas son confidenciales, me imagino que sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabe que eso no va a salir de esto? Confidencial, todo es confidencial. Es entre usted y la persona que usted esté hablando, eso es confidencial. Entonces ya usted sabe, soldados, soldaditas, mi pelotón, Comando 911 para servirle. Así que ya saben, estamos siempre activos. Si te gustó esta entrevista y quiere más de esto, dale like y deja en los mensajes las preguntas y cualquier tipo de cosa, que vienen mucho más videos. Lo que se vive en el mundo real atrás de cámaras. Comando 911, bye. Que Dios los bendiga. Eso es, que Dios lo bendiga. Así es, mi gente, mi familia.